Muy bien, y seguimos en la mañana de Radio Villa de Voz, 95.1 FM, y siendo las 11:20, ha llegado a los estudios de la radio el señor Alberto de la Gata, director nacional del Programa Nacional de Discapacidad. Buenos días, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, para la audiencia, para que sepan, vamos a presentar a nuestro invitado, que agradecemos desde ya que se ha venido hasta aquí, hasta el hospital. Ahora estuvimos hablando de que tenés mucha experiencia en el trabajo en el área de la discapacidad. Bueno, en realidad trabajamos desde hace muchos años. En el año 90 asumimos la responsabilidad de trabajar la temática de la discapacidad desde la Intendencia Municipal de Montevideo, cuando el intendente era el doctor Padre Vázquez. Continuamos en esa tarea hasta el año 2000, en que nos hicimos cargo de otra área, la del adulto mayor, siempre en el área social. Y en el 2005, a pedido del presidente Padre Vázquez, volvimos al área de la discapacidad ya desde una jurisdicción nacional, por decirlo de alguna forma, que fue el Programa Nacional de Discapacidad y también la presidencia de la Comisión Nacional de Programas de Discapacitados. Y es así que hasta estos días seguimos trabajando el tema. No, nosotros hablamos de la discapacidad en su conjunto con la definición de la Organización Mundial de la Salud, que así ocupa a todas aquellas personas que alguna función no puede cumplirla correctamente. Entonces estamos hablando de una masa de uruguayos que llegan a los 250.000 personas y que si tomamos su entorno familiar estamos hablando de 700 o 800.000 uruguayos que directa o indirectamente los afecta la temática de la discapacidad. Y aquí me gustaría que charlamos con ustedes. El problema de la discapacidad es otro. El problema de la discapacidad es invisible para el conjunto de la sociedad, no la discapacidad psiquiátrica, la discapacidad en su conjunto. La discapacidad, la sociedad no la vive como una problemática, y al no vivirla como una problemática no la tiene en la agenda del conjunto de la sociedad. Existe una ley desde el año 89, nosotros siempre decimos que no alcanza con las leyes y no hay voluntades políticas para llevar adelante los distintos planes de acción. Ustedes saben que la ley de discapacidad insiste que ahora se cree que esto que se votó hace pocos días en el Parlamento es una novedad, es una reforma de la vieja ley 16.094, de octubre del año 89. Ley que durante 16 años no se aplicó en su ámbito más querido para las personas con discapacidad, es decir, el de destinar el 4% de las vacantes en la administración pública a las personas con discapacidad. Solamente aplicado entre el 92 y el 97 por la Intendencia de Montevideo y a partir del 2005 reglamentado por primera vez por el Poder Ejecutivo y llevado a la práctica en estos 3 últimos años. Es decir, en estos 3 últimos años distintos organismos públicos han llamado a concurso para cumplir con esa ley. Pero esa ley existe desde el año 89 y durante 16, 17 años nadie le dio bolilla a esta ley, por lo cual se perdieron muchísimos puestos de trabajo. ¿Cómo se accede a concursar por un empleo de la administración pública aduciendo discapacidad y aduciendo discapacidad? No, los llamados son concretamente para personas con discapacidad. Los perfiles de los llamados, de acuerdo al cargo, los fija cada organismo público. Hay una página web, hay una oficina donde llevar el currículum, donde llevar los datos personales, donde anotarse. No, hay un registro nacional de discapacidad que está en la Comisión Nacional Honoraria de Discapacitados, que es obligatorio para presentarse en los concursos de organismos públicos. Ese registro para la gente que está en Montevideo es pasar por Eduardo Acevedo 1530 y registrarse. Hay mucha gente registrada
Eso no es una bolsa de trabajo, porque mucha gente cree que eso es una bolsa de trabajo. Eso es simplemente algo que indica la ley, que dice que toda aquella persona que se presente con discapacidad, que se presente a un concurso especial de estos llamados para personas con discapacidad, tiene que estar registrada en el registro de la Comisión Nacional de Organismos Discapacitados. Después de allí, la comisión no tiene más que ver, porque el que determina los cargos adjudicados y el perfil del cargo y las vacantes es cada organismo público, de acuerdo a sus necesidades es una vacante creada, ¿no? Por supuesto. Como tú estás en el medio, debes saber bien que más o menos un 70% de las personas que están en refugios hoy en día son egresados de este hospital. Y que también al mismo tiempo hay centros como de inserción laboral que no terminan siendo eso, sino que lo único que logran es una pasantía dentro del hospital, como el centro Bonayú, también que tiene que ver con la discapacidad y con el paciente de salud mental en situación de calle. O sea, vos qué sabés sobre el respecto, que hay algún mecanismo, alguna forma como para ingresar a un mercado laboral. Sí existe lo que se llaman cooperativas sociales, una figura jurídica creada desde el Ministerio de Desarrollo Social en los últimos años. Nosotros tenemos una experiencia concreta de organizar una cooperativa social con personas ciegas. Es un call center que funciona en el Instituto Nacional de Ciegos General Artigas, allí en Camino Maldonado y Lidia. Esa fue nuestra primera experiencia de cooperativa social con personas con discapacidad. Nosotros alentamos a utilizar esta figura. Ahora, tenemos que tener, o las organizaciones tienen que tener, que emprenden esta tarea, la seguridad de que sus componentes van a responder a una figura de cooperativa que muchas veces no es fácil, ¿no? Vamos a decir las cosas como son. Para armar una cooperativa de estas características se tiene que haber un compromiso similar de parte de todos sus integrantes. Y es ahí donde a veces se derrumban las experiencias. Pero es una buena figura la de la cooperativa social, hasta que se apruebe una especie de taller protegido que se está tratando de reglamentar con los nuevos aspectos de la ley de la discapacidad. Es una buena figura jurídica como para lanzarse a experiencias comerciales. ¿Se van a abrir este año los llamados? Si se van a abrir este año los llamados... Este año, de acuerdo, los llamados a este tipo de propuestas, estamos estudiando, porque a partir de lo que nos pasó el año pasado, tenemos ciertas dudas. Pero sí, creo que sí va a haber sobre mitad de año algún tipo de llamado con alguna modificación. Estamos muy agradecidos de que hayas estado acá con nosotros y sobre todo, antes de que se hagan hacer entregas de algo que es particular nuestro para que tengas el recuerdo y que cada vez que lo mires recuerdes que todavía hay que tener muchos puentes y que esos puentes sean reales para una inserción laboral de las personas con problemas, entre comillas, de salud mental, ya que como estás en el medio sabrás que más del 70% de las personas todas provienen de acá y con parámetros que no llegan a una pensión, porque no todos tienen 60% más de discapacidad, se puede estar cada impacto de desconfianza. No, gracias a ti, gracias a todos ustedes, estamos en la misma lucha. Nosotros hemos trabajado y estamos trabajando en Naciones Unidas en el tema de la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, por lo cual somos, más allá de ser un representante del Estado, soy un militante de la causa desde hace muchos años y yo tengo una postura desde la discapacidad, no sobre la discapacidad. Bueno, un aplauso, a ver. Y vamos a una pausa y